Vamos a dar la bienvenida a la ministra, que ya la vemos que está aquí en el estudio, que viene acercándose a conversar con nosotros. Doctor Ugarte, por favor. Viene la ministra, secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, para conversar hoy día sobre esta nueva normalidad que hemos estado hablando. También vamos a hablar sobre el tema de los bonos que van a entregar. Pero queremos preguntarle de inmediato, mientras viene entrando por la fila del Servipack. Nosotros lo hemos abordado en la mañana. Mire estas imágenes que aparecen ahí. Ministra, buenos días. Hay una fila eterna que estamos viendo, que le quiero pedir a ver si puede mirar el monitor. Es del Servipack, se cayó el sistema, 3 cuadras de adultos mayores y no, el Servipack no debiera estar funcionando impecable con todos los ritmos para que los adultos mayores no lleguen 5 horas. Ahí, ministra, buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. He visto las imágenes que ustedes han llevado y obviamente que nos duele enormemente. Es bien importante entender de que el Servipack no depende de nuestro gobierno, pero eso no significa que no nos impacte y no nos finalmente conmueva ver que no hemos sido capaces todos como sociedad de entender de que los más vulnerables y los que más están en riesgo es a los que más tenemos que proteger y por tanto no exponer a estas filas. Nosotros queremos cotejar de que estas filas no tengan que ver también con algo que puede competir a nosotros, que sea falta de información y que algunos adultos mayores crean que en el Servipack pueden cobrar algunos de nuestros beneficios, ya sea el bono COVID u otro, y pudieran estar yendo a consultar. Queremos aclarar de que no es así. Nosotros no pagamos a través del Servipack ni nuestras pensiones que son del IPS, ni tampoco los bonos. Nosotros hacemos este depósito en la cuenta RUT si es que han estado dentro de los pagos anteriores, o si no, en la Caja de los Héroes o en el Banco Estado de forma presencial. Habitualmente el tema del Servipack, más allá de que cada uno puede ir a pagar sus cuentas, pueden cobrar muchas veces lo que son las pensiones de la AFP. Sí. Y aquí nosotros obviamente que hacemos un llamado que le hacemos a todo el mundo, a todo aquel que entienda que hoy día está atendiendo a personas que son vulnerables, que no pueden estar aglomerados por mucha mascarilla que tengan, por mucho alcohol gel, porque la aglomeración los expone y los pone en riesgo. Nuestro llamado es a generar las instancias, los espacios para que no esperen 5 horas nunca. No hablamos solamente hoy día en coronavirus porque estamos hablando de adultos mayores que en ningún caso, ni siquiera estando en el verano, sin enfermedades, debieran estar esperando 5 horas en una fila. Y segundo, que ahora con más razón debieran tener o más funcionarios o más lugares para poder pagar, o quizás generar algunos lugares más cercanos a las casas de los adultos mayores. Hay comunas que tienen mucha población de adultos mayores. Yo creo que incluso se podría hacer algunos convenios con los municipios que siempre están súper disponibles a ayudar, de instaurar algunos de estos lugares dentro de los mismos municipios para que las personas puedan cobrar más cerca, porque esto obviamente que no es lo que queremos, no es lo que está bien, y esperamos que el Servipack y también finalmente AFP u otras instituciones que generan los pagos a través de esta empresa vean y busquen y nos pongamos de acuerdo cómo generar más espacio, porque esto no es lo que queremos ver obviamente, y es muy riesgoso, quiero decirlo que es muy riesgoso, y obviamente tenemos que ver cómo lo mejoramos, y más allá de que, insisto, Servipack no depende de nosotros, veamos. Yo me comprometo a salir a llamar a todos los que haya que llamar para que podamos ver cómo mejoramos esto, porque claramente no puede ser. Exactamente, ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Pero respecto a esto mismo, ¿qué hacemos? Porque efectivamente Servipack no depende de ustedes, los bancos tampoco, que diariamente también vemos aquí en el matinal largas filas, pero el otro día lo veíamos en el Félix Bulne, hace unas semanas lo vimos atrás con el permiso de circulación, lo hemos visto para cobrar el seguro de cesantía. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se pueden controlar estas largas filas? Que sobre todo, en su mayoría, hay mucho adulto mayor, que hay mucho trámite que no lo saben hacer en línea y vemos que no se cumple, claro, tienen mascarilla, pero no se cumplen con las distancias necesarias, y también es un trato muy poco digno para ellos en muchos de estos casos. No, toda la razón, María Luisa. Mire, nosotros debiéramos tratar de avanzar a que todos los trámites que se puedan hacer de vía remota se hagan de vía remota, y en eso nosotros como estamos hemos ido trabajando, pero también entendemos que existe una brecha digital muy grande en nuestros adultos mayores, ¿no es cierto? No todos ni tienen clave única, ni saben cómo manejarse a través de internet, ni las páginas web. Porque desconfían. Es cierto de que siempre podemos tener un familiar que se pueda manejar mejor y todo, pero también hay desconfianza, no son nativos, esto es raro, hay que
empatizar con que uno está acostumbrado a ir de forma presencial, eso es lo que han hecho todos nuestros adultos mayores siempre, y tenemos que ir de a poquito cambiando este sistema. Bueno, yo soy una convencida y hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social, en particular en el Senama, de ver si podemos avanzar hacia una suerte de universidad del adulto mayor que disminuya la brecha digital, y que podría ser muy bueno, no solamente ahora en coronavirus, sino en todo lo que nos va a pasar de ahora en adelante. Pero en este caso en particular, por ejemplo, nosotros como Estado, ¿qué hicimos? Y esto se lanzó ayer por parte de la Subsecretaría de Previsión Social. Como mucho adulto mayor, no queremos que vaya presencial. Tampoco entiende mucho cómo manejarse en esta brecha digital. Hicimos que puedan entregar un poder a través de videoconferencia, y con eso queda instaurado que una persona que ese adulto mayor decida es la persona que puede ir a cobrar. Familiar, obviamente que no sea una persona de riesgo también, porque a veces nos pasa que un adulto mayor de 90 años igual manda al hijo de 65 que tiene enfermedades crónicas. No es lo que queremos, pero podemos establecer un nieto que lo establecemos a través de videoconferencia, que ha establecido y puede ir a cobrar efectivamente de forma presencial la pensión. Ministra, esas son acciones buenas que nos permiten avanzar, pero uno ve estas imágenes y no es de hoy, es de todos los días. O sea, todos los días hay fila y en distintos lados, que el permiso de circulación, el seguro de cesantía, ahora el Servipac, el Banco de Estado, en todos lados hay fila. Entonces yo me pregunto, vamos avanzando por un lado, al parecer de la parte médica vamos bien, y nos hablan de la nueva normalidad. ¿Vamos a poder sobrellevar esta nueva normalidad si todos los días estamos viendo casos como estos, donde lo que a mí más me sorprende es que los medios de comunicación estamos ahí no al azar, sino porque sabemos que va a pasar? ¿Y por qué ellos no saben que esto va a pasar? Bueno, yo creo que usted tiene toda la razón, porque ustedes llegan porque saben de que va a haber una fila finalmente la FC, que ve el tema del seguro de la cesantía, van a la municipalidad y se saben que es el último día del pago. ¿Para qué decir si hubiera revisión técnica? Estaríamos en lo mismo. Exactamente igual. Cosas que yo creo que sí debieran pasar, son como las que pasó en el Félix Bulnes. Y ahí reconocemos humildemente que tuvimos un problema que subsanamos al día siguiente, ustedes lo pudieron ver, pero ahí tuvimos un problema nuestro de unas filas que no debieron nunca haber pasado, porque primero son enfermos que van a buscar medicamentos. O sea, lo peor que nos podía pasar es que enfermos estuvieran haciendo una fila. Tuvimos un problema, lo reconocemos humildemente, lo subsanamos, pero tenemos que ser capaces de ponernos antes de que se genere el problema, y ahí tuvimos una deficiencia que tiene que ver con cómo vamos perfeccionando todos los sistemas para evitar estas aglomeraciones que antes tal vez, y miren lo que les voy a decir y ojalá se entienda bien, quizás las habíamos normalizado. Quizás habíamos normalizado las filas, las colas, la espera. Y claro, hoy día que tenemos esta enfermedad detrás, ¿no? Decimos, chuta, no puede estar esa fila, pero quizás esa fila, como ustedes muy bien dicen, lleva muchos años. Y tal vez no hemos perfeccionado nuestro sistema para evitar que existan. Y esto, finalmente, esta enfermedad nos está visibilizando algo que tiene que cambiar. Y cuando hablamos de la nueva normalidad, también tiene que ver con qué vamos a hacer. Por ejemplo, yo ayer veía un reportaje de la telereceta. No sé, doctor Ugarte, si usted lo vio. De la telereceta y cómo la farmacia se tenía que adaptar a que uno podía llegar con el celular con la receta y finalmente hacer esto más expedito para generar menos aglomeraciones, menos espera, más facilidades. La nueva normalidad también tiene que ver con cómo hacemos la vida más fácil en estas condiciones donde estábamos acostumbrados a la aglomeración y a la fila. Y aquí la tecnología, la innovación, la capacitación de las personas que no son nativos digitales, sobre todo nuestros adultos mayores más vulnerables, a ser vital. Yo ahí creo que nosotros como Estado tenemos un rol súper relevante, no solamente en capacitar a los nuevos empleos, que se van a generar con una vida finalmente que va a tener mucho de teletrabajo y no tan presencial, mucho más aislada probablemente un rato, sino que también cómo nosotros permitimos que estas herramientas tengan al acceso de todo. Entonces, doliéndonos enormemente estas filas, también es cierto, como ustedes muy bien dicen, que probablemente las habíamos normalizado, que hoy día ya no es normalizable porque pone en riesgo a la ciudadanía y vamos a tener que encontrar soluciones. Nosotros desde el gobierno, cuando nos pasan cosas como el Félix Bulnes, y a veces por esos mismos casos decimos que necesitamos que ciertos funcionarios públicos que son indispensables y esenciales, que no están en riesgo, dejamos fuera a todos los que están en riesgo, vuelvan a estar en la calle, finalmente en nuestra primera línea de trabajo para poder cuidar a los más vulnerables. Porque hoy día es más que nunca cuando se necesita Estado. Ministra, a propósito de la nueva normalidad de la que tanto se está hablando, me gustaría que usted le hablara a la gente porque nosotros vemos que hay mucho miedo en las calles. Sí. Sale una encuesta que más del 90% no quiere, por ejemplo, que los niños vuelvan a las clases. La ANEF está en total desacuerdo de que los trabajadores vuelvan a trabajar. Entonces, ¿qué les diría a todas estas personas
porque esta nueva normalidad de la que usted habla, ¿a qué se refieren? Porque efectivamente dicen también que nosotros hemos avanzado y se ha equilibrado la curva precisamente porque los niños no han vuelto a clase, a las universidades tampoco. Entonces, ¿qué le diría a toda la gente que tiene miedo y no quiere volver a esta nueva normalidad? Sí, a ver, primero es que comprendemos perfectamente la angustia y el miedo, ¿ah? Es súper normal, es súper natural. Paraliza. Llevamos 48, 49 días desde el primer caso de coronavirus en Chile y lo que hemos visto en el mundo son países en los cuales lamentablemente esto salió de control. Fallecieron una enorme cantidad de personas. Nueva York, por ejemplo, un estado nomás en Estados Unidos, tuvo 2.000 fallecidos en un día. O sea, cualquier persona que mira esto, por supuesto que sienta angustia, dice qué va a pasar con mi papá, con mi mamá, con mi abuelo, con mis hijos. Aunque se plantea igual que los niños más pequeños tienen mucho menos riesgo que un adulto mayor crónico, igual son mis hijos. Y obviamente me impacta, me duele, me preocupa. Y en ese sentido, lo que tenemos que empezar a explicar es que el coronavirus, y eso es lo que hemos tratado nosotros de transmitir desde el inicio, que no es un coronavirus que vaya a quedarse un ratito. No es que nosotros podemos estar 2 semanas, un mes, hacemos una cuarentena total, nadie sale de sus casas y al día siguiente de esa cuarentena total de 15 días, de un mes, ya no está el coronavirus. Porque si fuera así, lo haríamos y no habría ni un problema y probablemente podríamos asumir todos los costos asociados a esa cuarentena total. Pero no es así. El coronavirus llegó para quedarse. Nos han dicho de que esto puede, entre comillas, la nueva normalidad que se ha definido en el mundo así, no es un concepto donde nosotros seamos tan creativos, sino que es lo que se ha ido conversando en el mundo y en ese sentido se va a quedar mucho tiempo. Se habla de medidas de aislamiento social solidario hasta el 2024, se habla de uso de mascarilla mucho tiempo. Entonces eso se refiere a que como nosotros de a poco, muy gradual, vamos generando ciertas actividades que habíamos hecho siempre en nuestra vida, pero ya no de la misma manera. Claro, pero ministra, ¿cómo combatimos ese miedo? Porque por un lado se dan señales de normalidad que con el doctor Ugarte lo hemos hablado harto, como ya, tenemos que volver, los colegios tienen que volver, funcionarios públicos también, todo, pero paralelamente se habla de que el PIC, doctor Ugarte, usted lo ha dicho, que en junio el invierno va a ser uno de los inviernos más duros, entonces es importante dialogar sobre ese tema, doctor. Claro, también. pero fíjate que yo escucho a la ministra y la verdad es que tiene un análisis muy lúcido, es real. Es el debate que a veces cuesta hacer de cara a la ciudadanía, pero este virus es real que llegó para quedarse. Todavía no tenemos una vacuna, no hay una fecha en que esa vacuna esté y no es razonable atarnos a una quimera de que vamos a tener una vacuna en 18 meses más porque puede que no sea. O sea, este invierno no vamos a tener y el próximo es muy probable que no tengamos tampoco. Pero esa nueva normalidad usted nos ha dicho, por ejemplo, mis papás preguntan ¿cuándo voy a poder salir normal, ir a ver a mi amigo? Nosotros no hay respuesta, ministra. Esa es la nueva normalidad. A ver, yo quiero y bueno, yo soy una fan del doctor Ugarte, ¿eh? Debo decir otra más, yo creo, porque tiene muchas. Y la ministra es mi colega. Porque el doctor Ugarte explica en simple, nos muestra finalmente la vida real y eso es muy importante. Cuando yo atendía como médico a niños, a mí me agradecían mucho que yo les explicaba a las mamás y a los papás cómo dar el medicamento. Mira la cosa básica. Muchos no entendían, le daban la receta nomás y se acabó y si no entendían daba lo mismo. Yo creo que esto se trata de que la gente que nos está viendo pueda entender por qué estamos tomando las decisiones. Y en este sentido, como este virus llegó para quedarse, como dice el doctor, no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, no sabemos cuándo vamos a tener un tratamiento, tenemos que ver cómo ir conviviendo con esto para no generar un contagio masivo de las personas, porque si nos contagiamos todos juntos, probablemente el 6% de ese contagio siempre va a requerir una hospitalización más compleja, un ventilador mecánico, un intensivista, un equipo muy relevante. Y si nos enfermamos todos juntos, van a llegar muchas personas graves juntas y ahí no resiste ningún sistema de salud, ni los mejores del mundo como lo hemos visto en Europa. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nosotros vamos a ir generando cuarentenas estratégicas. Y por ejemplo, hoy día, ustedes vieron que salieron algunas comunas, ¿no es cierto? Vieron que salió Chillán y Chillán Viejo. Yo les puedo mostrar los números después porque uno toma ciertas decisiones, pero porque bajan y uno lo puede ver comparando la semana epidemiológica. Y en cambio otras comunas como Quinto Normal, como Pedro Aguirre Cerda, en vez de bajar, uno va notando la subida. Y lo nota además que está bien concentrado y por lo tanto no es una cosa que esté dispersa, que no sirva la cuarentena total. Aquí uno tiene que tomar la decisión sobre la cuarentena total. Y en el caso, por ejemplo, de Independencia, cuando uno ve el mapa, yo tengo los mapas aquí,
este es de Ñuble, pero igual funciona, la región metropolitana, uno ve un mapa y lo ve con colores. Y cuando uno ve Independencia, por la cantidad de contagios por kilómetro cuadrado, se nota que no es todo Independencia. ¿Me explico? No es toda la comuna. Entonces, como la cuarentena no es inocua, no genera solo cosas buenas, sino que tiene problemas, y tiene problemas sanitarios también, no solo económicos, porque a veces se trata de decir que esto es un tema de economía nomás, y la salud mental, el aumento de la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, varias cosas de salud también esas. Uno dice, mire, aquí está el problema de Independencia. Y ahí uno casi quirúrgicamente va a tratar esa parte de Independencia. Pero ahí se habla como de brotes. La Mari tiene algo que contarle al respecto. Sí, porque ministra, me interesa mucho su opinión como ministra, pero también como doctora, con algo que le vamos a mostrar, porque queremos ir con Rodrigo Pérez, un tema que anunciamos desde el día de ayer, un hogar de ancianos en la Florida, estamos hablando, salieron contagiados, algunos de ellos con COVID-19, habían esta mañana también muchos de ellos, 6 en particular, que nadie de la familia se había hecho presente. Rodrigo, queremos ir contigo para que también le cuentes a la ministra lo que está vivido en ese hogar, que además nos preocupa mucho que se reproduzca esta misma historia en otros hogares. Justamente lo que acaba de ocurrir ahora mientras estábamos fuera del aire es que le empiezan a entregar a las personas, a los familiares, las cosas finalmente. Hasta los colchones tuvieron que recibir aquí fuera en la vía pública. Carabineros tuvo que intervenir, debió detener justamente esto, explicar que era un riesgo de contagio, pero no solo eso. Bueno, ahí nosotros lo estamos viendo en la imagen que nos está mostrando Felipe. Es uno de los familiares con un colchón que no sabemos hoy día finalmente en qué condiciones está y se lo tienen que llevar. Así fueron entregados televisores, la ropa, bolsas de basura en cuyo interior estaban fotografías, todas las pertenencias de cada uno de los abuelitos y se entregaban justamente acá. Pero, atención, porque esto me parece que es importante que lo hablemos también con la ministra. ¿No? Aquí tenemos un caso porque algunos de los familiares... Bueno, la verdad es que hay mucha confusión porque mira, escúchame bien Nacho sobre esto. Ayer hubo familiares que entendiendo que su familiar que estaba acá residiendo era negativo, decidieron llevárselo para la casa. Pero aquí finalmente pasó algo que hoy día los tiene un poco preocupados, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ustedes decidieron llevarse a su familiar a la casa? Sí, a mi abuelita, yo soy nieta de una residente de acá del hogar. ¿Y cuando subieron al auto, qué pasó? Pensábamos que el resultado ya era negativo según la información del hogar y una vez que mi abuela estaba siendo retirada del hogar nos cuentan que había una equivocación, que no había todavía su resultado, de hecho todavía no está. ¿Que se habían confundido? Que no existe su resultado todavía, no ha llegado. Entonces nosotros tomamos la decisión de llevarnos igual a mi abuela. ¿Y tu abuelita ya iba en camino cuando te avisaron esto? Sí, o sea, nosotros tomamos la decisión de llevarnos a la abuela para la casa, aún sabiendo de que el resultado puede ser positivo porque el resultado, porque el resultado aún no está. O sea, francamente esto, ministra Nacho, y evidentemente todos los que nos están escuchando, ya no resiste ningún análisis. No sabemos finalmente hoy día con certeza si es que las personas que se fueron a su hogar hoy día no tienen COVID-19. Nacho, ministra. Sí, ministra Rubilar, ahí interviene la municipalidad porque la Seremi llama solamente por teléfono para hacer el análisis. Si no hubiese sido por la municipalidad, se lo digo honestamente, esos abuelos no hubiesen sido retirados de ahí. ¿Cuál es el protocolo? ¿No debieran operar la Seremi Salud como rápido, al tiro, para evitar los contagios masivos? Sí, a ver, Nacho, para contarte un poquito, yo pedí la información cuando vi el caso acá en TVN a todo lo que era la Seremi de Salud y a Senama. Entendiendo y poniendo en el contexto de que este es un centro privado que lamentablemente, más allá del tema privado propiamente tal, no tenía resolución sanitaria. Entonces, en estricto rigor, es un centro ilegal que, digamos las cosas como son, es la realidad de muchos centros y de muchas familias que lo llevan por un tema económico a estos centros que son un poco más asequibles. ¿Ya? Igual las familias hacen un esfuerzo relevante para pagar estos lugares. Muchas veces ellos no saben que no son autorizados, no lo tienen claro, no saben que no hay resolución sanitaria. Muchos lo llevan con cariño, con confianza, haciendo un esfuerzo de su familia, ¿ya? Pero lamentablemente esto, para todos los efectos, era un centro que no estaba contabilizado como de los centros legales. Claro, pero era un foco igual. Para poner el contexto. Ahora, independiente de eso, obviamente, y esto pasa en todos los lugares, o sea, puede haber un campamento que claramente no es un lugar establecido, un campamento, pero tiene foco y hay que actuar y todo.
Lo que pasó aquí es que efectivamente, y le agradecemos a la Municipalidad de La Florida todo el trabajo que ha realizado su alcalde, yo sé que está súper comprometido, lo hemos visto durante estos meses, bien involucrado en todo lo que es el trabajo de su comuna. En particular, yo creo que también por eso La Florida, a pesar de ser una comuna populosa, bien de clase media, que podría haber tenido un brote importante, no lo ha tenido, porque yo creo que hay hartas medidas que se están tomando en esa comuna, probablemente. Ahora, él toma este caso, empieza a interactuar, yo entiendo que se relaciona con la Seremía de Salud, aquí hay un informe epidemiológico del caso de lo que estaba viviéndose. Efectivamente, le hemos pedido a la Seremi que se apersone, creemos que tiene que estar en el lugar. Sí, porque los colchones, por ejemplo, verlo, por eso, ministra, como yo creo que no se debe, yo sin ser doctor, yo creo que los colchones de una persona con COVID no deberían sacarlos del lugar. Por eso, nosotros, hay un informe epidemiológico, hay indicaciones que tenía que tomar este centro, ya sea de aislamiento, de qué hacer con los trabajadores, de ver qué hacer con los espacios, está todo, está en el documento. No obstante, que yo creo que esto funciona mucho mejor cuando uno se apersona, y le hemos pedido a la Seremia de Salud que a la brevedad esté presente acompañando obviamente a la municipalidad, y también hablamos con el Senama, que sí ha tenido contacto directo con el alcalde Carter, pero también le pedimos que, si bien es un privado y Senama ve el tema público, el aconsejo, el acompañar, el entender, sobre todo la familia, porque el centro propiamente tal puede tener algunas dificultades según lo que hemos notado de incumplimiento, bien claro, pero ya está, y por lo tanto, ¿cómo acompañamos a la familia? Y le hemos pedido también al Senama que se apersone, y esperamos a la brevedad que estén nuestras dos autoridades allá para ver cómo enfrentamos de mejor manera esta situación. Qué preocupante, ministra, lo que está diciendo, que en el fondo es un lugar de ancianos ilegal, y tomando en cuenta que hay cientos que están en un caso como este, entonces habría que identificarlos rápidamente, los que no tienen resolución sanitaria, porque podría pasar a mayores. Me encantaría que el doctor Sebastián Ugarte, que está ahí, le explicara, porque hoy día en la mañana, conversando con él, tenía una excelente idea precisamente para los hogares de adulto mayor, que también podría ser un aporte para el gobierno, doctor, para que usted se lo dijera a la ministra. Claro, ahora probablemente al interior del gobierno se han planteado ya varias alternativas, y puede que estén los protocolos. Lo que yo planteaba era tener primero un encargado COVID en cada hogar de ancianos, esté reconocido oficialmente o no. Segundo, que tengan un protocolo de acción para manejo, como si cualquiera de los habitantes del hogar o de las personas que allí trabajan estuviesen infectados. O sea, se funciona con máximas barreras en caso de seguridad. Tercero, que es responsabilidad de los organizadores del hogar o dueños o administradores tener un plan de reemplazo de trabajadores. Exacto. O sea, si se enferma un trabajador, no puede ser que ahí empiecen a ver que no tengo gente, no. Tiene que tener un plan de reemplazo previsto, porque puede haber cuarentena, porque alguien en su casa se enfermó. Entonces, tener esto organizado previamente y hacer un chequeo de cada uno de los hogares de adulto mayor, que esto se esté cumpliendo al día de hoy, porque esto puede seguir ocurriendo en los próximos días. Sí, no, y esto es muy relevante. Nosotros como gobierno establecimos que los ELEAM tenían que entrar en una suerte de cuarentena total. Nadie entra, nadie sale, y los funcionarios solamente lo estrictamente necesario y con condiciones sanitarias correspondientes. El día 17, cuando fue el equipo de la Seremía de Salud el viernes pasado, estableció varios protocolos, una vez más, que ya estaban establecidos, pero le dijo: recuerde que tiene prohibición de entrada y de salida. Recuerde que todos los trabajadores hoy día, dado la cantidad, son contactos estrechos. Por lo tanto, cuarentena reemplace, como dice el doctor Ugarte. Recuerde que tiene que tener elementos de protección personal, y no las tenían. Fiscalizaron y se dieron cuenta que se paseaban sin mascarilla, no estaban las condiciones del lavado de manos, etcétera. El control de temperatura se estableció 2 veces al día como mínimo en ese centro. La ventilación, la eliminación de desechos, todo eso se reguló. Pero claro, el funcionamiento de este centro no era el mejor, y claro, en estricto rigor, hubo mucho incumplimiento de todo lo que era el protocolo de manejo. Aquí, claro, llega el alcalde, genera esta interacción, permite sacar a los adultos mayores que no estaban positivos hacia un lugar que es Schenstadt, donde hizo un contacto, y eso, por supuesto, que es muy bueno. Y se dejó a los adultos mayores que estaban positivos ahí para generar un espacio de protección
con el aislamiento, con las condiciones y todo. Habitualmente nuestro problema más grande, más allá de la falta de resolución sanitaria de este centro, tiene que ver con nuestros adultos mayores que son postrados, que no es tan simple llevarlos, por ejemplo, a un hospital sanitario como los que tenemos en el ministerio, porque necesitan atención especial. Y esa, en un hospital sanitario donde están otro tipo de pacientes, no es tan simple. Claro, pero ahí la Seremía también debiera estar de manera presencial. Se lo hemos pedido expresamente y la subsecretaria ya se lo pidió y debiera estar llegando a la brevedad al centro. Eso es muy bueno. Mientras seguimos con las imágenes en vivo ahí, pero también Gino quería plantear otro tema que también los papás se lo preguntan 1, 2 y 3 veces. Sí, ministra, y es un tema relacionado con el regreso a clases. Primero se dijo de que los niños podían volver el 27 de abril, luego se dice que no, que va a ser en mayo de una forma progresiva. Pero yo quiero irme derechamente hacia los niños, porque acá qué importante es comunicar bien la información para no contagiarnos. Qué difícil es el distanciamiento social en los niños, cómo lo podemos fiscalizar en los recreos, en la misma sala de clase, el compartir entre ellos que evidentemente no le toman el peso que un adulto le puede tomar. Bueno, hay adultos que tampoco le toman el peso, pero así todo, así es. Que cuesta mucho. ¿Cómo va a ser este regreso progresivo de los niños a clase? Se lo vamos a preguntar, ministra, porque usted sabe que tenemos compromisos Pero por supuesto comerciales. que sí, yo entiendo, no hay problema. Por eso nos permite estar con el Buenos Días a Todos en vivo cada día. Nos vamos a separar un segundo y seguimos con la ministra Carla Rubilar. Ministra, dejamos planteado el tema de la vuelta a clases antes de la tanda, que es muy importante porque supuestamente la vuelta a clases era este lunes 27 de abril. Ahora el presidente Sebastián Piñera dijo que iba a ser más o menos para mediados de mayo de manera paulatina. Pero aquí tengo varias preguntas que hacerle y una de ellas es cómo le damos tranquilidad a los papás, que ya en un sondeo mostraron el 91% que no estaba de acuerdo con la vuelta de clase. Y yo me imagino que por algo muy importante que precisamente dicen desde el propio gobierno, que es que el pic se va a producir entre la última semana de abril y las primeras de mayo. Entonces, en pleno pic, ellos volverían a clases. ¿Y cómo uno le explica a un niño o cómo lo hace para que en verdad cumpla con las medidas de seguridad, como no sacarse la mascarilla, mantener el metro de distancia con sus amigos, que se ve muy complejo poder hacer algo así? Sí, María Luisa, le agradezco mucho la pregunta, porque todos los papás y las mamás, todos los que tenemos hijos, obviamente que estamos súper preocupados pues, de que a nuestros niños no les pase nada, si eso es. Estamos disponibles incluso algunos de ellos a perder el año escolar, porque como los queremos junto a nosotros, así que es súper entendible. Ahora, es bien importante plantear varias cosas. Primero, nosotros cuando vimos esta enfermedad como venía en el mundo, lo que vimos es que tenía como una curva. Yo creo que el doctor Ugarte lo ha explicado hartas veces y que esta curva se generaba el pic entre las 8 y las 12 semanas, ¿no es cierto? Desde el primer caso. Sí. El primer caso fue el 3 de marzo, entonces nosotros dijimos el pic va a llegar entre fines de abril, la primera semana de mayo, si se comporta como los otros países. Y como esto tiene un desfase de 3-4 semanas entre cuando nosotros tenemos el pic de contagio y después la gente desarrolla la enfermedad, se complica, se hospitaliza, se genera 3-4 semanas después el pic de hospitalizado y lamentablemente el aumento de fallecidos de quienes no logran salir de la enfermedad estando en estado crítico. Y ese es entre las 8 y las 12 semanas. Entonces, nosotros empezamos a mirar esto, hicimos nuestro pronóstico y por eso dijimos, bueno, vamos a ver primero, vamos a suspender las clases, vamos a adelantar vacaciones, porque nos lo recomendó la OCDE, quiero decir lo que lo hizo Australia, Nueva Zelanda, México, Colombia, entonces nosotros seguimos las recomendaciones. Ya. Cuando vimos que nos acercábamos efectivamente a la 8ª semana en el 27, el presidente dijo, parece que no es lo recomendable, pasemos a mayo para ver cómo se comporta este pic. Pic que, tengo que decirlo, ha sido menos pronunciado de lo que ha tenido otros países, y lo mostraba el doctor Ugarte en su curva, probablemente por muchas de las medidas que hemos tomado, María Luisa, usted lo decía, probablemente porque cerramos frontera temprano, porque suspendimos clases, porque hicimos cuarentenas estratégicas que nos permitió que cumplieran esas cuarentenas y no que las incumplieran, etcétera. Entonces, lo que nos está pasando es que estamos teniendo entre 350, 400, 450 nuevos contagiados diarios. Ustedes lo han visto en los informes, ¿no es cierto? Y además se nos ha ido como estabilizando la hospitalización crítica, los pacientes críticos, que ese es un muy buen indicador para ver cómo estamos avanzando en la enfermedad. ¿Se espera el pic para cuándo? Entonces, ¿se retrasa? Lo que estamos viendo es que un rato parece, vamos a mantener como una suerte más que de pic como lo entendíamos, como más meseta, pero va a llegar a fines de abril, principios de mayo. Por lo tanto, despejado, 27 de abril bajo ningún parámetro, vámonos a mayo para volver a clase. ¿Cuándo en mayo?
va a depender mucho de fines de abril y principios de mayo de cuál es el impacto que estamos teniendo en los nuevos contagiados y en los recuperados. Porque así como aparecen nuevos contagiados, van apareciendo los recuperados. Y ese es el cruce de la curva. Entonces, vamos a mirar qué pasa en este fines de abril, principios de mayo, y vamos a ver cómo volvemos a clase si las condiciones sanitarias lo permiten. ¿Y qué es volver a clase? Muy gradual, probablemente donde estén las condiciones para que los niños estén más separados. Por eso hablamos mucho de las comunas rurales donde hay baja tasa de contagio, donde esas escuelitas rurales muchas veces tienen menos niños de la capacidad que realmente tienen para recibir. Los alcaldes de comunas rurales decían que no tenían los recursos para que los niños pudieran volver. Tenemos que hacer un esfuerzo con nuestros alcaldes rurales de no dejarlos solos para poder volver. Pues sí, es obvio que ahí yo conozco al alcalde Balmaceda, presidente de las comunas rurales de la región metropolitana, que ahora se está extendiendo para el resto de Chile, y ellos obviamente dicen, no nos dejen solos con esto, necesitamos ayuda y tenemos que ayudarlos, y vamos a tener que ver si esto es con ingreso gradual de horario, si esto es diferiendo, primero entrando un nivel de niños, claro, si eso va a ser todo lo estamos viendo. Ahora, ministra, antes de terminar, porque la verdad que nosotros le agradecemos que esté con nosotros hoy día, pero el líder mundial de la Organización Mundial de la Salud se sentó con ese distanciamiento social bien importante. Bien lejos, sí. Dijo que lo peor está por venir. Y uno queda mirando la pantalla y dice, y le pregunto a usted, ¿es así? ¿Lo peor está por venir? A ver, es que yo creo que es súper importante entender que cuando habla la Organización Mundial de la Salud no habla para Chile, habla para el mundo. ¿Y qué está diciendo la Organización Mundial cuando uno escucha entera la intervención del representante? Dice que a África no ha llegado el coronavirus todavía. ¿Y saben lo que significa llegar con coronavirus a un continente como el africano, con los niveles de hambre, de pobreza, de falta de agua potable, etcétera? Eso podría ser brutal. Pero en Chile lo peor está por venir, según usted. Es que nosotros estamos trabajando para que esto sea lo más paulatino posible y por tanto podamos enfrentarlo como corresponde a través del sistema sanitario. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. No podemos saber cómo se va a comportar el virus en invierno. Eso es real. Porque ahí empieza el parainfluenza, la influenza, la adenovirus, y podrían volver las cuarentenas. Y ahí podría haber un rebrote, perfectamente. Podríamos ahí tener un pic. Pero eso se va evaluando día a día. Y para que eso no pase, nosotros tenemos que respetar las medidas de la autoridad sanitaria, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir teniendo distanciamiento solidario que lo hemos puesto porque es cuidar al otro, seguir lavándonos las manos, seguirnos saludándonos de besos ni de abrazos, seguirnos aglomerándonos, porque si bien tenemos que empezar a tener algunas actividades que teníamos antes, nunca va a volver a ser lo mismo. Por lo menos en un corto tiempo, en algún momento quizás perfecto, sí, pero en un corto tiempo no. Así es, muchas gracias, ministra, por esta conversación con el Buenos Días a todos. Nosotros seguimos aquí en vivo y en directo, pero tenemos compromisos comerciales, así que hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias, ministra. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. No, lo máximo. Gracias.